Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad hoy en día de la resonancia magnética multiparamétrica en la vigilancia activa? Bueno, esto es lo que está pasando. Esta es la última estudio, en el fondo, de incidencia de cáncer de próstata. Básicamente es el tumor número 1 en hombres, con aproximadamente un 20%, y aumentó la mortalidad, que estaba en un 8-9% a 10% en los últimos datos de este año del 2019. Así que, como ven, esto va. Entonces, el cáncer de próstata tiene una alta incidencia, sobre todo con cánceres de bajo riesgo, con un pronóstico favorable y baja probabilidad de metástasis. Y esto se ve en que hay muchos tratamientos activos, ya sea prostatectomías radicales o radioterapia, en casi un 90% en este grupo paciente. El problema de esto es que estos tratamientos tradicionales tienen efectos adversos e interfieren en la calidad de vida de los pacientes. Y esto fue demostrado por Klotz, el padre de la vigilancia activa. Él hizo un estudio de seguimiento de más o menos 15 años a pacientes que tenían bajo riesgo, o sea que en el fondo que eran cánceres insignificantes, y lo comparó con pacientes que se habían hecho tratamientos tradicionales, ya sea por prostatectomía radical o radioterapia, y los comparó con estos que no se iban a hacer nada. Estos son los resultados a 15 años. 2,8% de los pacientes desarrollaron metástasis y un 1,5% murieron por cáncer de próstata. O sea, parece ser bastante seguro hacerse vigilancia activa a pesar de todo esto. Este otro, el Pivot Trial, demostró también a 20 años, en este caso, compararon pacientes que iban a observación versus prostatectomía radical, y esta es la curva en el fondo de muerte a los 20 años, por cualquier causa. La verdad que no hay diferencia estadísticamente significativa, y en pacientes que murieron por cáncer de próstata, ya sea operados por prostatectomía radical o que estaban en observación, recuerden que todos estos son pacientes de bajo riesgo, tampoco hubo diferencia significativa. ¿Y qué es lo que pasa con la morbilidad a largo plazo? Los pacientes que son sometidos a cirugía tienen mayor incontinencia y mayor disfunción eréctil, obviamente, que los pacientes están en vigilancia activa. Así que, en el fondo, se mueren poco los pacientes en vigilancia activa y además tienen menos complicaciones. Y esto es lo que ha ido pasando en los últimos años. En esta revisión, desde el año 90 hasta el 2013, miren cómo fue aumentando la vigilancia activa en algunos países, incluso llegando hasta el 40%. Y en el fondo, ¿qué es lo que es la vigilancia activa? Es una estrategia que retarda el tratamiento curativo a un momento en que sea necesario o cuando haya progresión de la enfermedad. Eso es la vigilancia activa. Y los objetivos son evitar tratamientos excesivos de cánceres de bajo riesgo que impactan la calidad de vida de los pacientes, y también identificar pacientes que tengan un diagnóstico de bajo riesgo, pero que ocultaban una enfermedad de alto riesgo, en el fondo, que no fue pesquisada en una biopsia sistemática, o que no haya tenido ese paciente una resonancia magnética, como es hoy en día que debiesen tener todos estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los criterios para vigilancia activa? Básicamente están determinados por el antígeno y la biopsia sistemática anual, y acá hay varios trabajos, Epstein, D'Amico, Capra, pero ¿cuál es el problema de estos? Para incluir a los pacientes en vigilancia activa que tienen problemas en la clasificación de los pacientes de bajo riesgo en un 12% Epstein, 30% y 40% respectivamente. O sea, es demasiado los pacientes que ellos pensaron que tenían cánceres de bajo riesgo y que en realidad no los tenían. Y después casi un 36% se reclasificaban durante la vigilancia activa. O sea, muy malo. ¿Cuáles son los criterios de Epstein? Básicamente tú mueres T1C o T2, con antígeno de menor a 10, obviamente Gleason menor a 6. Hay algunos que hablan de que uno podría meter Gleason 7, pero que tengan principalmente un componente 3 sobre el 4 y de muy bajo volumen. En la biopsia que tengan menos de 2 fragmentos comprometidos y de menos de 50% de cualquier fragmento. Esos son los criterios, en el fondo, bastante estrictos. Entonces, la vigilancia activa depende, obviamente, de una adecuada identificación del cáncer de bajo riesgo. Pero ¿cuál es el problema de la vigilancia activa? Hay una falta de confianza en el resultado de la biopsia inicial. Esto lo saben los urólogos.
y por eso que no quieren meter a sus pacientes en vigilancia activa y prefieren operarlo o prefieren básicamente operarlo y ni siquiera mandarlos a radioterapia. Los costos altos también. La biopsia sistemática anual por 10 años es básicamente igual a operar a un paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también pacientes que están en vigilancia activa y que se reclasifican, o sea, que son hasta un 36%, y que obviamente con la reclasificación, porque tenían un cáncer oculto de mayor riesgo y se interviene, esto aumentaba incluso los costos. Y además hay complicaciones en ese periodo de la biopsia sistemática, ya sea por infecciones, prostatitis o sepsis. Y además, en estudios de costo, de morbilidad y ahorro, en el fondo hacen un balance entre la morbilidad y los costos entre la biopsia sistemática, ocupar antígeno anual y en algunos casos ocupar cirugías de rescate en esos pacientes radioterapia. Esto es mucho mayor hoy en día y es por eso que entra esto que ocupar resonancia magnética quizá en forma anual. Entonces este es un caso, paciente de 63 años, antígeno 3,3, o sea, un Gleason 3+3, antígeno de 8,3, una densidad de antígeno de 0,16, esto molesta, y que se encuentra en vigilancia activa, y que se hace una rebiopsia al año, y que sale un microfoco 3+3 con un tacto rectal negativo. Pero el urólogo estaba muy intranquilo con esta densidad de antígeno. Entonces le pide la resonancia magnética en el fondo para saber qué está pasando, y nosotros ¿qué es lo que descubrimos aquí? Que había una lesión en zona periférica prácticamente anterolateral izquierda, con restricción en difusión, baja señal en mapa ADC, perfusión positiva, esto era un PIRADS 4, este ADC es bastante bajo, sí que probablemente es una lesión clínicamente significativa y el grupo de urólogos decidió retirar al paciente de vigilancia, incluso decidió no biopsiarlo porque ya creían mucho en la resonancia magnética y lo operaron. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Era un 3+4 más un 5% de componente 5 y esto era lo que ellos quizá habían biopsiado alguna vez. Estos eran 3+3, pero ellos nunca lograron biopsiar en forma sistemática eso. Entonces, hoy en día, el rol de la resonancia magnética, sobre todo 3 Tesla, es mucho más importante porque puede predecir rasgos histopatológicos adversos y elegir a los pacientes que pueden meterse o no meterse a vigilancia activa. Entonces, la resonancia magnética es una estrategia promisoria, sí, puede identificar cánceres de riesgo intermedio y alto, puede seleccionar a los pacientes y puede monitorizar a los pacientes en vigilancia activa. Puede estratificar mejor el riesgo inicial de estos pacientes, demostrándose más enfermedad que quizá de la que tenían, y en este caso se puede rebiopsiar direccionando hacia la lesión y obviamente metiendo a ese paciente a un tratamiento activo y no metiéndolo a vigilancia activa porque quizá no era necesario. Y si la resonancia magnética es negativa, esto es mucho mejor para los pacientes porque tienen una mayor aceptación y una mayor tranquilidad para mantenerse en el programa. ¿Y por qué pasa esto? Por el valor predictivo negativo que tiene la resonancia magnética multiparamétrica. Básicamente, como ya dijimos, un 95% de decir que en el fondo si no lo tiene, que no lo va a tener. Estos son valores predictivos negativos de la literatura de revisiones sistemáticas y básicamente 89, 90, 80, esto se cae un poco, pero acá 90, 98, 96% de valores predictivos negativos. Entonces el rol en la selección de la vigilancia activa puede predecir enfermedades significativas básicamente en lesiones sobre 10 milímetros. Ayuda a detectar mejor lesiones en zona de transición y en el ápex que antes las perdía la biopsia sistemática. Y si comparamos en el fondo la resonancia magnética versus Epstein, acuérdense que Epstein es el mejor método que había para vigilancia activa, para introducir a los pacientes, perdía un 12%, la resonancia magnética solo pierde un 8%. Y en este estudio, 96 pacientes en vigilancia activa, si la resonancia magnética es negativa, tenemos este 8% de cáncer clínicamente significativo, y si la resonancia magnética es positiva, encontrábamos aproximadamente un 40% de cáncer clínicamente significativo en este grupo que querían introducirse a la vigilancia activa. Entonces,
paciente acá de 69 años, T1C clínico, antígeno 3,5, biopsia 3+3 con un microfoco, tiene un adenoma en tratamiento con Duodart y es un candidato a vigilancia activa, y obviamente en nuestra institución ya los metemos a todo al resonador. Si es que quiere meterse a vigilancia activa, no puede introducirse sin resonancia, pero la resonancia magnética, que es lo que encontramos, una lesión en zona de transición anterior, como vemos en este caso, en la secuencia ST2, restricción en difusión, baja señal en el mapa de C, esto es un PIRAT5, así que este paciente no es candidato, y se operó, y esta era la anatomía patológica final, o sea, no era candidato como dijo la resonancia magnética. Y en este otro caso, también una biopsia 3+3 sistemática, antígeno 5,1, también estudio de selección, unas mínimas lesiones en zona periférica, muy mal definidas en secuencia T2, baja señal en el mapa de C, no hay restricción significativa, no hay impregnación focal, esto es un PIRAT3 y este es un muy buen candidato a vigilancia activa y que se puede mantener en el programa. Entonces, ¿la resonancia magnética puede ser además un marcador del outcome en la vigilancia activa? Sí, porque puede predecir el éxito de la permanencia de los protocolos de la vigilancia activa. Una lesión sospechosa en resonancia magnética va a tener un alto riesgo de reclasificación de la enfermedad versus una resonancia magnética negativa. Y esto tiene un 83% de valor predictivo positivo y un 81% de valor predictivo negativo en predecir la reclasificación, o sea, es bastante elevado. Entonces, acá en este caso, otro paciente que está en vigilancia activa con un Gleason 3+3, tiene un PIRAT3 en seguimiento. Miren esa lesión, no hay una clara hipointensidad de señal, así que obviamente no va a ser ni un 4 ni un 5, no hay una significativa restricción. Esto fue el año 2015 con 2 NG por ml. Y esto es el 2016, el antígeno no cambió en nada, esto sigue siendo un PIRAT3, pero el paciente muy intranquilo le dijo a su urólogo, ¿sabe qué? Me quiero operar, y se operó. ¿Qué es lo que pasó? Era un 3+3 de 10 milímetros, no había ningún otro tumor en el resto de la glándula, así que este paciente la verdad que se operó básicamente por miedo, por intranquilidad propia, no porque tuviera un criterio o una indicación, ni siquiera por la resonancia magnética. La resonancia siempre le dijo que no tenía una enfermedad significativa. Entonces, en el seguimiento, un protocolo de vigilancia activa óptimo debe considerar disminuir el número de biopsias seriadas y posibilidad de monitorizar a pacientes en vigilancia activa con resonancia magnética para ver estabilidad de lesiones o ver progresión de lesiones. Entonces, en este caso, un paciente que también se encuentra en seguimiento, pero con un antígeno que se elevó de 6,7 a 8,9, esto era un PIRAT3, una lesión no muy bien delimitada, que no se ve muy bien acá en el mapa de C, algo se veía acá en la difusión, pero miren acá lo que pasó en el fondo en 2 años. Claramente se hizo mucho más hipointensa, mucho más restricción en difusión con menor intensidad de señal en el mapa de C, o sea, esto cambió de un PIRAT3 a un PIRAT4 y la biopsia dirigida o cognitiva de un Gleason 3+4, o sea, este paciente hay que sacarlo de vigilancia activa. ¿Y quién lo predijo? Lo predijo la resonancia magnética. Entonces, hoy en día, ¿puede la resonancia magnética detectar enfermedad significativa en vigilancia activa? Claramente sí. En el fondo, para introducir a los pacientes o no introducirlo al programa. ¿Y puede la resonancia magnética reemplazar a la biopsia sistemática seriada para detectar progresión en el tiempo? Bueno, esto es lo que han tratado de responder algunos autores. Esta es una revisión de 49 pacientes, Gleason 3+3 todos, 2 resonancias magnéticas en seguimiento, 28 meses en seguimiento y todos con biopsia sistemática y tal, y en el fondo dirigida. Y la progresión de resonancia magnética la hicieron con un incremento del score en el fondo de la lesión índice, o sea, del PIRATS, considerando un aumento de volumen sobre 3 milímetros y un descenso en el ADC de la lesión índice de más de 150 milímetros cuadrados por segundo. Encontraron a 10 pacientes que progresaron en resonancia magnética y esto lo corroboraron en 7 que tenían progresión anatomopatológica. Así que podría ser bastante útil en el fondo para determinar la progresión por sobre la biopsia. Este otro estudio también determina que los cambios en resonancia magnética multiparamétrica fueron el principal hallazgo para detectar la progresión, incluso por sobre la anatomía patológica por sí sola.
Sin embargo, el protocolo de la biopsia igual dicen que hay que seguirlo haciendo y en el fondo, y que incluso también la biopsia sistemática también demostró algunas lesiones que la resonancia magnética no había demostrado. Entonces, este es el último estudio, que es el ASIS Trial, que no demostró diferencias significativas en upgrade, o sea, en el fondo en reclasificación, entre biopsia sistemática, con 12 core, que es lo tradicional, versus sistemática más target, o sea, guiada por resonancia magnética. Entonces ellos dicen que básicamente la adición de la resonancia magnética, en el fondo, en este grupo de pacientes, quizás no es significativamente significativo para incrementar, en el fondo, la reestratificación en este grupo de pacientes por sobre la biopsia sistemática. Así que, como pueden ver, hay estudios que la avalan a la resonancia magnética y la vigilancia activa, y hay otros que, como este, que no la avalan tanto. Por lo tanto, lo recomendado hoy en día es descartar cáncer de próstata perdidos por biopsia inicial con la resonancia magnética, que debe ser realizada previo a la biopsia confirmatoria, ojalá antes de los 12 meses, y obviamente con biopsia sistemática y target, y que la resonancia magnética no debe reemplazar a la biopsia durante la vigilancia activa. Esto no hay una data robusta todavía que soporte el uso de la resonancia magnética, pero se ve que la resonancia magnética es bastante promisoria en vez de hacer biopsias repetidas para la detección en el tiempo. Entonces, este es el grupo, el Precise Group, que en el fondo sacó este paper el año 2016, sacan algunas recomendaciones acerca de la resonancia magnética y la vigilancia activa. Entonces, esto es lo más importante básicamente, que son estas recomendaciones, y el Precise sacan esta clasificación de 1 a 5, y que en el fondo hablan de que si existe progresión de la lesión, y acá en el fondo describen cómo tiene que progresar, en el fondo uno lo cataloga como un Precise 5, Precise 4, Precise 3, que es estabilidad, en el fondo para que el urólogo biopsie o no biopsie a ese grupo de pacientes. También hablan de que es importante hacer un reporte estructurado para que el clínico entienda mejor qué es lo que está pasando con la lesión. Y acá tenemos un caso para demostrar eso. 69 años, 3+3 en vigilancia, 4,3 de antígeno, que subió el 2019 a 5,7. 2018 tenemos esta lesión, no muy bien definida, algo de restricción acá en difusión, algo de hipointensidad de señal en el mapa DC, y que en el 2019 esa lesión se hace un poquito más delimitada, pero miren acá, la restricción es claramente mayor que en el estudio del año anterior y con una hipointensidad de señal claramente significativa. Esto es progresión en resonancia magnética, y esto en la biopsia por fusión fue un Gleason 3+4, y esto es un Precise 4, que es en el fondo cómo uno tiene que interpretar a los pacientes hoy en día en vigilancia activa. Por lo tanto, el rol de la resonancia magnética en vigilancia activa, básicamente en la selección inicial, es para introducir la resonancia magnética negativa, o sea 1, 2 o incluso 3, pueden ingresar al programa en vigilancia activa. Si la resonancia magnética es positiva, puede ir a una biopsia confirmatoria para saber que en el fondo es un 3+3 o tiene un cáncer de riesgo más elevado y hay que intervenir a este paciente y no meterlo al programa. Y en pacientes en seguimiento con antígeno resonancia magnética anual, esto es Precise, estabilidad según resonancia. Esto es controversial, si un día rebiopsiar o aplazar quizá un poco la biopsia a 18 meses, y si está alterada, claramente biopsiarla en forma dirigida, ya sea por fusión con resonancia magnética y ultrasonido. Entonces, como conclusiones, la vigilancia activa es importante estrategia en el manejo de los cánceres de bajo riesgo. Los protocolos de vigilancia activa están incorporando la resonancia magnética para elección inicial, monitorizar el seguimiento, determinar la sospecha de cánceres clínicamente significativos y obviamente realizar biopsias dirigidas. Permite también disminuir el número de biopsias, y eso es lo que están persiguiendo los urólogos, en el fondo aplazar un poco la biopsia desde 1 año a 18 meses o quizás 2 años con la resonancia magnética si está negativa. Y los problemas son que hay un significativo aumento en el número de estudios en vigilancia activa y resonancia magnética, pero la verdad que son todos basados en experiencias institucionales. Entonces todavía falta un poco una data un poquito más robusta para introducirla, que sean todos los protocolos en forma más reglamentada. La resonancia magnética no está totalmente estandarizada, hay que todavía validar el estudio Precise, y requisitos para utilización de resonancia magnética en vigilancia activa es que la calidad de las imágenes sea muy elevada, o sea, ojalá de 3 Tesla en este caso, porque esto no es para detectar, esto también es para seguir a pacientes,
y con alta experiencia en reporte en vigilancia activa, sobre todo en Precise Score, por el modelo. Muchas gracias.